Buenas tardes, compañeros. Voy a presentarles los avances correspondientes a mi cuarto semestre del proyecto que estoy realizando. Bueno, mis asesores son el doctor Aarón Israel Díaz Cano, de aquí de CEPIUPITA, y el doctor Efraín Rubio Rosas, de Ubicua. Ahora bien, debido a que ahorita realicé algunos prototipos como tal de sensores a base de óxido de grafeno, me voy a tomar un poquito de tiempo para explicar desde el primer seminario un resumen muy breve para que se comprenda el avance de todo el desarrollo que se ha tenido que hacer para tener una mejor comprensión del proyecto. Y una vez que concluyamos esta parte, ya voy a meter directamente en cómo fue que se construyeron los dispositivos para que se pueda llegar a un buen término todo el desarrollo que estamos haciendo. Ahora bien, es importante indicar aquí que llevo actualmente ya casi 4 años investigando el material. Ha sido un trabajo bastante extenso con diferentes técnicas, diferentes métodos de síntesis, también diferentes modificaciones, lo cual me ha llevado hasta este momento, después de 4 años, a poder desarrollar un dispositivo que más o menos se comporta bien. Las ventajas es que actualmente, como ya tenemos el dispositivo del prototipo, pues se puede ir mejorando, y eso es lo que me interesa, y es lo que voy a hacer énfasis al final de qué es lo que pretendemos integrar al final. Bien, como lo conocemos, el grafeno tiene propiedades muy interesantes porque es un material, digamos, el carbón por el cual está constituido el grafeno. Tiene una serie de configuraciones de su hibridación de los orbitales moleculares que permite tener diferentes arreglos, digamos, volumétricos. Entonces, este tipo de cristales tienen diferentes propiedades en función de cómo se curven cada uno de estos enlaces químicos. Y a su vez, cada uno de estos tipos de nanoestructuras que están aquí cambian abruptamente sus propiedades electrónicas, que va desde superconductores hasta aislantes, semimetal, semiconductor, y en algunas ya aplicaciones recientes ya se están haciendo dispositivos que tienen interacción biológica con algún otro tipo de elementos. Entonces es bastante extenso el desarrollo del grafeno, y eso es lo que me ha llevado a intentar alcanzar este tipo de dispositivos, ya que son sumamente sofisticados y con una cantidad muy baja de material se puede hacer un análisis bastante robusto. Aquí hay algunos ejemplos de cómo es que el grafeno funciona con otras áreas del conocimiento y se pueden obtener una gran cantidad de sensores, desde lo que es de la física de estado sólido, sensores que pueden aprovecharse de sus propiedades en mecánica cuántica, electroquímica, fotocatálisis, ingeniería genómica y bueno, una gran variedad de. Por tal motivo, la justificación de este proyecto es que, debido a que la electrónica flexible tiene un gran auge y también promete unos desarrollos bastante potentes, pues nosotros nos aprovechamos de esas propiedades para poder desarrollar este tipo de dispositivos. Actualmente ya existen compañías, como lo muestro aquí, que ya están intentando hacer sus primeros prototipos para ver la calidad que consiguen con ellos. Esa es la justificación, y el objetivo pues es apegarnos al estándar, digamos, internacional, lo más próximos que podamos, de acuerdo a los recursos con los que nosotros contamos. Ahora, la síntesis del óxido de grafeno como tal se inició desarrollando el método de Homers, el cual consiste en una oxidación bastante agresiva en un medio ácido. Una vez que se dominó esa técnica, después lo que hicimos fue modificar los parámetros para poder hacer nosotros nuestro propio método de síntesis, y ya que se encontraron los mejores parámetros, después se tuvo que optimizar a partir de otros precursores puros, por decirlo así. Inicialmente partimos que fue con grafito de lápiz, y actualmente ya estamos trabajando con grafito de grado analítico de dos cifras de pureza. Es por eso que es importante hacer énfasis en esto, debido a que ahorita actualmente estamos utilizando metodologías de síntesis amigables con el ambiente, como lo son las síntesis de microondas. Este método de síntesis, para llevarlo a cabo, consiste aproximadamente, ya teniendo un buen dominio de él, de 2 semanas aproximadamente, entre síntesis y purificación del material. Y una vez que ya se obtiene este método de síntesis, lo que hicimos fue proponer la síntesis hidrotermal asistida por microondas, la cual de 6 horas de reacción la redujimos a 15 minutos. Entonces eso es bastante importante y es una contribución que nos costó bastante el trabajo de desarrollarla, y que se reduce costos, temperatura,
también se obtiene un mayor volumen del material y no se utilizan tantos pues, compuestos agresivos como lo es el permanganato de potasio, el peróxido de hidrógeno y también el ácido sulfúrico. Ahora, ya que hicimos el desarrollo, digamos, de la síntesis del material y la perfeccionamos hasta un nivel bastante sofisticado, después lo que hicimos fue variar. Después de tener cada uno de estos precursores, lo que hicimos fue obtener diferentes tipos de grafeno, como es óxido de grafeno como tal, semiconductor, óxido de grafeno reducido, que es semimetal, y actualmente me encuentro trabajando con puntos cuánticos de óxido de grafeno, que tienen otro tipo de propiedades bastante interesantes. El grafito de lápiz como tal presenta unas propiedades cristalinas incluso superiores a lo que es el grafito, digamos, de grado analítico, pero tiene otros inconvenientes e impurezas, lo cual pues estamos viendo la manera de poderlo rescatar sin despreciar este material que pues es incluso hasta más accesible y se puede obtener en gran volumen. Por tal motivo, una vez que se desarrolló todo este proceso, nos sirvió para hacer el análisis de cómo es que nosotros hacemos la exfoliación del material, partiendo de lo que son los cristales de grafito, y con nuestros métodos pudimos obtener desde un 90 hasta un 92% casi de rendimiento de exfoliación. Esto es bastante importante, ya que una vez que aplicamos estos materiales, pues es donde se ven reflejadas las propiedades electrónicas. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha cómo es que, debido a la metodología que nosotros ocupamos, pues se degrada bastante la superficie, y eso es lo que le da su carácter semiconductor o también dieléctrico, dependiendo del nivel de degradación de la superficie. Ahora bien, como tal, ya el desarrollo de los sensores a base de óxido de grafeno, al principio consistió en desarrollar diferentes estrategias de diseño gráfico para poderlos desarrollar, debido a que no contaba con los conocimientos en ese momento o no había identificado cuáles eran los software adecuados para desarrollar ese tipo de dispositivos. Es por eso que desarrollé algunos prototipos, debido a que yo quería hacer electrodos flexibles que fueran cutáneos, que se pudieran aplicar ya sea en una mano, en un brazo, dependiendo de dónde se fuera a tomar la muestra o se fuera a hacer el análisis, debido a que me interesa que tengan un alto grado de análisis en el cuerpo humano, o sea, en contacto directamente. Es por eso que se desarrollaron estos electrodos y tuvimos que realizar diferentes medidas, tanto de manos, digamos, de personas que las tienen más pequeñas, como los guantes, que hay una talla chica, talla mediana, talla grande. Entonces se tomaron diferentes parámetros y esos parámetros después se estandarizaron para poder diseñar los electrodos. Ya que se diseñaron los electrodos, después me encontré ya con herramientas pues ya de software especializado que se dedican específicamente a desarrollar este tipo de circuitos, las cuales ya redujeron sobre todo el esfuerzo de intentar desarrollar los patrones, ya que con estos software pues es muchísimo más sencillo de hacerlo, porque están diseñados con tal propósito. Uno de los softwares que me agrada bastante es de KiCad y el de FreeSync, porque son pues de software libre, son open source. Y lo que es Proteus y Altium Designer, me gustaría ocuparlos, pero son bastante costosos. Entonces, si alguien conoce quien nos pueda proporcionar, pues con todo gusto estaremos dispuestos a colaborar. Ahora, una vez que ya se desarrollaron los electrodos de óxido de grafeno con estas herramientas de software, lo que hicimos fue partir para dos sensores, los cuales van a tener las siguientes dimensiones. Uno va a tener 47 milímetros de largo y el otro va a tener 30 milímetros. Los dos van a tener, digamos, el mismo ancho de la película que se va a depositar de óxido de grafeno reducido, y estamos también considerando los electrodos con los cuales va a hacer contacto el material. En este caso serían unos electrodos de cobre y medirían lo que son 3.5 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho. Ya que se desarrolló, digamos, en la computadora los electrodos, después lo que pasamos a hacer pues, fue preparar el material para poder hacer los electrodos. Esto fue bastante complicado, ya que el pasar de las tintas de grafeno a ya depositarlo en algún sustrato es muy complicado, porque dependiendo qué sustrato se ocupe, el material se puede adherir muy bien, se puede despegar, se puede curvar, se puede fracturar, o incluso se puede adherir químicamente al sustrato y es muy difícil removerlo. Utilizamos vidrio como punto de partida y otros cintas adhesivas que son bastante fáciles de su manipulación,
y preparamos 3 electrodos, el de puntos cuánticos de óxido de grafeno como tal y óxido de grafeno reducido. El que tuvo mejor adherencia al vidrio fue el óxido de grafeno reducido y también tuvo un menor consumo de energía en cuanto al secado de la muestra, ya que este tardó aproximadamente 3 horas y media y estos dos 5 y 6. Fue bastante complicado hacer que la película fuera bastante homogénea, ahorita lo van a ver. Ahora, ya que desarrollamos los electrodos, tuvimos la oportunidad de contar con una cortadora láser para poder hacer este proceso, pues digamos, ya más controlado, porque al hacerlo así de manera artesanal, pues todos los sustratos van a tener una topografía bastante irregular, y como este equipo tiene una resolución bastante buena de 0.001 milímetros en cuanto al desbaste que va dejando de las capas, entonces tuve que aprender a hacer algunas pruebas con la cortadora hasta que tuve los mejores parámetros. Esta cortadora láser, para que pueda dejar unos, digamos, como moldes o tinitas de 90 micras de espesor, hay que utilizar una potencia máxima y mínima del 10%. Este equipo cuenta con 150 watts de potencia y una velocidad de barrido de 200 milímetros por minuto. Y después quise incrementarlo. Bueno, mi idea era hacerlo como que 50, 100, 200, así hasta llegar a 1 milímetro, pero es bastante complicado. Lo más que me pude, digamos, alejar entre este valor y otro un poco más grande que fuera casi 150, con estos parámetros se alcanzan 130 micras, digamos, de espesor del material, y así es como quedarían los electrodos como tal ya. Bueno, los moldes para los electrodos ya cortados tienen, digamos, es homogénea toda la superficie del desbaste. Ahora bien, la construcción de los sensores como tal, les recomendé anteriormente que se tenían que ocupar estas cintas adhesivas para poderlos transferir a un sustrato flexible. Lo que fue óxido de grafeno y puntos cuánticos de óxido de grafeno fue bastante complejo transferirlo. Como pueden ver, incluso se fracturaron las películas. Eso hay que hacer más ajustes, puede ser la disolución, que es bastante concentrada, o hay que diluirla más, o hay que darle más tiempo de secado. También habría que considerar si el sustrato tiene que estar a la misma temperatura que el solvente. Son muchos factores que se pueden ir encontrando conforme pase el tiempo, pero el que quedó mejor fue el de óxido de grafeno reducido. Incluso de aquí pudimos sacar todavía otra película, que fue el sensor biométrico que les voy a mostrar después. Entonces, fue el que se obtuvo mejor el resultado. Una vez que ya obtuvimos el electrodo flexible a base de óxido de grafeno reducido, lo que hicimos pues fue sacar sus parámetros, digamos, de resistividad que tenía el material, y utilizamos, digamos, como tal, así un multímetro, y a la distancia, digamos, de 2 centímetros tomábamos la medición, luego a 4 y luego a 6. En total el electrodo mide 6 centímetros de largo. Entonces, en función de cómo se iba modificando la longitud de la medición, se iba modificando también la resistividad del material. Y cuando se doblaba el material, únicamente para el óxido de grafeno reducido también se modificaba su resistividad. Si el electrodo se dobla, disminuye su resistividad, lo cual se podría explicar a que todas las capas de, bueno, los cristales de óxido de grafeno reducido entran en mayor contacto y por lo tanto hay mejor continuidad. Esa sería una explicación de por qué se reduce la resistividad. Y estos son los rangos en los cuales se puede, pues digamos, si lo quisiéramos ocupar como una resistencia, entre estos rangos se puede llegar a ocupar. Los espesores de los depósitos, ya considerando la cinta, eran de 120 micras, 130 y 150, lo cual es, digamos, bastante homogéneo. No son así muy irregulares, pero obviamente a nivel nanométrico pues estamos hablando de dimensiones bastante alejadas. Su valor promedio es de 147.5 micras de espesor de todo el electrodo. Y bueno, hasta ahí se termina la preparación del electrodo. Ya después que tuvimos el electrodo, lo que hicimos después pues fue montar como tal los electrodos de cobre, después montar los contactos metálicos o contactos sónicos, si se le quiere llamar así, y después lo que hicimos fue soldarlos para no tener pues problemas al momento de manipular el sensor. El sensor ya, digamos, utilizamos una cinta adhesiva para poderlo encapsular, para hacerlo lo más sencillo posible, y ya una vez encapsulado con los contactos ómicos y los electrodos,
La resistividad final del primer sensor fue de 5.3 kiloohms y la del segundo fue de 7.2. Para el primero se le denomina o quisimos hacer la analogía con un sensor flex, y para el segundo intentamos hacer la analogía con un sensor biométrico, dejando únicamente una área de 3 milímetros cuadrados de análisis para que entre en contacto con algún fluido orgánico. Entonces ya después que hicimos eso, tuvimos que encontrar la manera de cómo migrar esas propiedades o la señal que nos iba a dar a una señal observable a través de un computador. Entonces lo que hicimos fue utilizar un Arduino para poder recolectar esa información analógica y transformarla en una señal digital. El circuito como tal pues es bastante sencillo. Lo que se hizo fue conectar uno de los electrodos a la toma de 5 volts del Arduino. Después la tierra la conectamos con uno de los extremos de la resistencia, y donde hoy vamos a tomar la señal, que iba a ser la variación de la resistencia en función de la flexibilidad del sensor, lo mandamos a la señal a la entrada de la señal analógica para poder observar una señal digital en la computadora. Este es el código que utilizamos para poder correr el programa y poder observar el comportamiento del sensor. Entonces hicimos dos sensores como les comentaba, y bueno, este sería el comportamiento del primero. El sensor flex como tal tiene la peculiaridad de que cuando se dobla en función de cierto ángulo de inclinación va modificando su resistividad. Entonces aquí como tal lo que estamos viendo es que cuando lo variamos el ángulo de flexibilidad del sensor se va a modificar la resistencia que tiene, pero el que es digamos a nivel comercial únicamente se puede doblar. Si se dobla a 15 grados su resistividad disminuye al 25%, y si se dobla más de 45 grados se disminuye al 50%. Aunque se doblara hasta 90 grados ya no se modifica su resistividad, y sin embargo en el sensor que nosotros estamos desarrollando pues tiene un nivel de sensibilidad superior, ya que yo diría desde 10 grados hasta 90 se puede observar perfectamente bien definidas todas las bandas y se ve como es progresivo la flexibilidad del sensor. Ahora, en cuanto al sensor biométrico, lo que hicimos fue poner literal una gota de sangre para ver si se modificaba la resistividad del óxido de grafeno, ya que como tiene grupos OH en toda la superficie, iban a entrar en contacto con cualquier fluido orgánico. Y al entrar en contacto, lo que pudimos observar es que sí había una modificación de la resistividad del material. Aquí digamos que el inconveniente es que como la gota de sangre tiene muchos compuestos orgánicos, pues son muchas muestras o analitos que se pueden llegar a observar, entonces es la suma o es una integración de todos esos elementos. Por lo tal habría que funcionalizar al material a partir de aquí para hacerlo más selectivo, ya sea con alguna enzima, con algún aminoácido, con alguna nanopartícula metálica, semiconductora, y al hacerlo más específico eso nos va a permitir tener un nivel de selección bastante adecuado para el analito que queramos ver. Este sensor lo dejé por 20 minutos, lo adelanté por 10 porque si no iba a ser muy lento, y una vez que transcurrieron aproximadamente como 15 minutos ya el sensor se estabilizó, ya no modificó su resistividad. Entonces eso es una buena señal de nivel de detección, pero hay que hacerlo todavía más sofisticado. Por último, lo que hicimos fue comprobar también la variación de la corriente eléctrica que podría tener el sensor cuando lo conectamos a un LED. Entonces esto podría servir como un switch o una compuerta, la cual también en función de la flexibilidad o el ángulo de inclinación que se le dé al sensor, pues se va a modificar la intensidad del LED. Esa fue una prueba que también intentamos hacer y fue bastante interesante. Aquí habría que sacar una correlación de los valores ya a nivel teórico para ver cuál es la corriente, la resistividad y cómo varía también el voltaje o si se queda fijo. Eso aún lo estoy trabajando. Por tal motivo, pues sí fue bastante gratificante pues observar que toda la parte del desarrollo experimental del óxido de grafeno, al aplicarlo a un dispositivo pues bastante sencillo, pues lleva unas propiedades pues bastante interesantes. Eso ya se podría, digamos, que ir puliendo poco a poco para que en un futuro, a lo que a mí me interesa hacer es esta parte de aquí. El sensor como tal tendría tres etapas. La primera sería la muestra de interés, después sería el sensor como tal y por último sería el procesamiento de la información. La muestra de interés
Bueno, me gustaría que tuviera un mecanismo de llave cerradura con algún aminoácido o algún antígeno para que pueda ser bastante específico. Una vez que se tiene ese mecanismo de reconocimiento molecular, a partir de una proteína, alguna enzima o alguna nanopartícula, eso se va, digamos que, a oxidar o a reducir y va a haber una movilidad de electrones entre el analito y esta interfase que sería el crosslinker, por decirlo así, aquí en el material. Esa oxidación o reducción se viajaría a través del grafeno y esa señal hay que capturar, hay que hacer esa señal digital, analógica, perdón, a una señal digital. Aquí en este caso el transductor pues sería el Arduino, y una vez que hagamos esa migración de la información, habría que hacer el procesamiento para poder observar qué es lo que estamos midiendo, hacer la discreción de los analitos y qué tipo de propiedades o qué magnitudes o cualquier cosa que estemos midiendo que se pueda observar. Hay dos sistemas, digamos, que ya se trabajan, que es lo que son los Lab-on-Chip, son dispositivos bastante sofisticados, en los cuales funcionan a partir de lo que es un efecto de cómo es que se va modificando la... Bueno, ahorita se me fue el nombre, no me acuerdo, pero este dispositivo como tal consiste en que cuando se pone la gota, la presión que tiene este conducto, capilaridad, perdón, va a ir desplazando el analito, y en función de cuántas etapas tenga y los retiros que se pongan, se puede hacer un análisis bastante complejo, y todo este chip sustituiría lo que es un laboratorio completo, por ejemplo, de microbiología. Y otros sistemas que ya se ocupan son los electrodos flexibles, pero estos son electrodos hechos de oro. Entonces eso es bastante costoso. Lo que a mí me gustaría desarrollar es integrar estos dos sistemas a partir del óxido de grafeno, ya que como tal se puede tener los beneficios de hacer este análisis, digamos, físico-químico, de cuando entra un fluido en contacto con el material, y al mismo tiempo, como es flexible, esto se podría integrar aquí. Esperamos que en el desarrollo de lo que sigue del proyecto pues se pueda llegar ahí. Como tal, este es mi calendario de actividades, lo que me hace falta por presentar. Considero que ya tenemos la información suficiente para la publicación que se requiere y hacer la interpretación de los resultados. Y en este semestre espero presentar mi examen predoctoral para ir en tiempo y forma. Quisiera agradecer a mi amigo Abraham, que fue el que me estuvo apoyando en la construcción de los sensores, y también él fue el que me permitió proponerle que en lugar de que los hiciera con grafitos sus sensores, ocupáramos el óxido de grafeno. Entonces fue una colaboración que pues, me enriqueció bastante, y con lo cual me va a servir para poder seguir desarrollando el proyecto. Como tal, esto ya es algo extra, pero me gustaría comentarlo aquí brevemente. Cuando inicié el doctorado, mi objetivo como tal es de mi proyecto, pues poder formar una microempresa. Con lo cual yo presenté un oficio ante el coordinador de doctorado pues para hacérselo saber de que pues, no íbamos a fallar en ninguna de las actividades, íbamos a cumplir con todos los requisitos que marca el CONACYT. Por tal motivo presento aquí el documento para que pues todos los que estén interesados en colaborar con nosotros pues no hay ningún problema, o sea, mientras nos apeguemos al reglamento de CONACYT, todos los que estén desarrollando nanomateriales pues los podremos aplicar para desarrollar algún sensor. Y eso a su vez nos favorecería a todos en el posgrado, ya que tendríamos transferencia de tecnología de lo que es de la parte de investigación allá ciencia aplicada. Entonces cualquier cosa que a ustedes les interese por esos materiales o algún proyecto que tengan en particular, pues lo podemos ir tratando. Este es el proyecto, y también si quieren colaborar de alguna manera, pues con todo gusto los esperamos a que trabajen con nosotros. Y bueno, la productividad es que ya pude obtener mi certificado de inglés, espero ya me lo validen en el CENDEX, a ver cómo nos va. Son algunas referencias, y bueno, muchas gracias por su atención. Y ahora, ¿algunas preguntas? Yo tengo ahí más una duda. Sí. De lo que has presentado en otros seminarios, ¿dónde entra la parte que habías comentado de que ibas a utilizar una impresora de polímero para los sensores? Porque esto está sí, padre, pero es un poquito distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, como tal, bueno, traje los sensores para que los puedan ver, igual se los quieren ir pasando, porque esa pregunta en particular, pues es la que esperaba que me hicieran. Entonces, bueno, los pueden ir pasando si gustan. Ahorita este proyecto como tal de la cortadora láser es un paso previo a llegar allá a la impresora de tinta sólida, porque la impresora de tinta sólida ya tiene una resolución submicrométrica. Como presentaba anteriormente, en las imágenes del microscopio óptico
se pueden hacer electrodos de hasta 50 micras, todavía por debajo de lo que es la cortadora láser. Entonces, este es como que un entrenamiento previo para poder pues hacer la discreción de qué tipo de electrodos se pueden desarrollar para ya hacerlo de manera muy sofisticada. Ahorita este es una como prueba para ver si se podían observar las propiedades, pero sí, ya lo que sigue ya es ocupar la impresora de tinta sólida, porque esa tiene un mejor nivel de resolución. Ok, entonces, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En la parte de los sensores, los sensores que ya tenías, en la parte donde inclinabas el sensor, generaba una señal Sí. que puede ser medida. Esa señal, ¿cuál es la resolución? ¿A partir de dónde puedo detectar una variación de un movimiento? Y si ese sensor puede ser utilizado para, por ejemplo, hacer un estudio de vibraciones sobre algún material, de algún elemento. Es el mismo sensor que tienes y no solamente las señales biológicas. Bueno, como tal la pregunta es bastante compleja porque me costó mucho trabajo desarrollar el sensor, ya que hacer los electrodos, luego soldarlo, luego que el material no se degradara para entrar en contacto con la soldadora. O sea, fueron muchas broncas, y hasta que se lograron las mejores condiciones fue que ya se presentó este sensor. O sea, este es como en el cuarto. Entonces, eso aún no lo desarrollo, y es lo que me gustaría ya empezar a evaluar, que es la parte del calendario de actividades, la caracterización del sensor. Eso sí me gustaría saber el nivel de respuesta, la resolución, el margen de error, para que de ahí se pueda tomar una vertiente de si va a ser, también serviría como un piezoeléctrico, como un sensor fotorresistivo, como un sensor amperométrico, y ya de ahí como que sacamos las posibles aplicaciones de las propiedades que se presentaron ahorita. Pero actualmente todavía no desarrollo eso, pero ya muy pronto, tal vez el próximo semestre ya presente algunos avances de eso. ¿Alguna otra? ¿Para qué se hace para qué se usa el láser? ¿Para qué se hace el grabado en el acrílico? Ajá. Ah, ok. El grabado como tal lo que nos va a servir es que cuando yo preparé los primeros electrodos hice las tintas de grafeno, y lo que quería era como que quedara una cavidad para que pudiera rellenarlo, y después que se evaporara el solvente, que en este caso fue agua el que utilicé, quedara únicamente la película de grafeno. Pero esa parte que desarrollé pues la hice con una cinta adhesiva. Agarré un portaobjetos y la cubrí con el área que comenté ahorita de 6 centímetros de largo por 1 de ancho, pero fue bastante irregular debido a que cuando se ponía con la pipeta el material en la cavidad, algunas se iban más a la izquierda, otra a la derecha, otras se acumulaban en el centro. Entonces eso fue lo que hizo que se fracturaran las películas. Pero ahora con esta oportunidad de tener la cortadora láser a nuestra disposición, ya queda una cavidad homogénea, porque ya no queda irregular. Entonces eso ayuda un poquito más a que sea el electrodo un poco más parejo, que fue como lo que mostré, de que tenía 130 micras en una parte, luego 140, luego en otra 150. Ya no se fracturó y casi fue la misma distribución del espesor. Pues para eso que estamos ocupando esta, y después lo que queremos hacer es sobre esta misma técnica hacer el grabado de los canales para que por capilaridad se pueda hacer el análisis biométrico. Es como una divergencia del proyecto, tanto la parte flexible como la parte del lab on chip. Y la adherencia. Y la forma de depósito entonces fue disolver el grafeno y se evapora el solvente y ya queda ahí la película. Y a la hora de hacer las pruebas mecánicas, me imagino que se van desprendiendo. Sí, fue una cosa que también nos enfrentamos. Ajá. Como no sabíamos cómo iba a quedar la película, Ajá. cuando yo la quise ¿cómo se diría?
O sea, transportar de lo que era ya mi cavidad al electrodo flexible, se fracturaron. Entonces lo que tuve que hacer fue literal agarrar una cinta y ponerla encima del electrodo y dejarla ahí, o sea, presionarlo de manera homogénea con la ayuda de otro portaobjetos, como si fuera la técnica de serigrafía. Y como lo hacía con la mayor precaución posible, se adhería todo de la misma forma, por decirlo así. Y ya que quedaba adherido, quitaba la cinta y la cavidad que tenía el grafeno se movía a la cinta y ya la podía transportar ahí para hacer las propiedades mecánicas. Pero eso fue bastante difícil de comprender porque al principio no se podía, se fracturaba como en las primeras que mostraba aquí. Se hacían como unas, como esto se agrietaba el material. Entonces esas fueron las primeras ocasiones en las que no funcionó transportar el electrodo a la cinta adhesiva. Y al hacer las pruebas, o sea, si logras transferir, pero si luego y en la transferencia toda la película queda como quieres, pero en las pruebas se empieza a fracturar, ahí sería complicado resolver ese problema. Bueno, aquí ya no lo presenté porque era mucha información, pero el electrodo como tal se puede doblar incluso hasta en sí mismo para dejarlo como un circulito y no hay ningún desprendimiento del grafeno. Eso me parece interesante, pero habría que analizar por qué es que se mantiene esa continuidad. Una posible explicación es que las partículas sean muy pequeñas y al quedar apiladas no existe esa fractura como tal, pero eso hay que analizarlo aún más en detalle. Y la última es con respecto a la medición, a la prueba que hiciste. Mencionaste que a la hora de flexionar se juntaban más las nanopartículas y la resistividad se modificaba. Ajá. Pero yo esperaría que se disminuyera y según la medición veía que se iba incrementando. Bueno, eso es algo raro porque como el grafeno es todos los materiales al mismo tiempo y ninguno, entonces no eso hay que meterle mucha lupa ahí, porque como tal el grafeno es un superconductor en estado puro. Si se modifica la simetría se puede modificar el ancho de banda prohibida. Si se oxida y se generan degradaciones superficiales, o sea, intersticios o vacancias, se vuelve semiconductor. Si se le ponen grupos orgánicos y después se le da un tratamiento térmico para que se reestructuren los orbitales moleculares, se vuelve semimetal. Y si yo lo doblo como un tubo como tal, o le hago una pelotita, cambia, se puede volver dieléctrico o se puede volver conductor como tal. Entonces eso es bastante raro porque dependiendo cómo se doble el electrodo, no sabemos qué fenómeno esté pasando. Como usted lo comentaba, el doblaje debería de incrementarse, pero aquí lo que está observando es que disminuye, entonces eso también hay que analizar. Y en la otra dirección no lo doblas, nada más juntándolo. Sí, en las dos se presenta lo mismo. Entonces, eso es algo bastante interesante, pero no tengo aún respuesta. Okay, gracias. ¿Sabes si en esos cambios de superconductor, aislante, hay un cambio de estructura o se mantiene el examen? Sí, hay un cambio, pero ya es a un nivel, digamos, de vecinos cercanos. Son una variación de ángulos que no son apreciables con las técnicas que estoy ocupando, pero ya si se hiciera un análisis más profundo como por transmisión o algún análisis de animation para poder observar esa simetría, para eso se requeriría mecánica cuántica y estoy intentando como que brincar para allá, pero aún no podría explicarlo, pero sí es lo que me gustaría decir. Al comienzo nos hablabas del proceso de fabricación. En ese proceso de fabricación hablabas de la purificación. ¿Cuál es el propósito? Debido a que al inicio, cuando se trabajaba con el método de Homer, todos los precursores que se utilizan son oxidantes muy fuertes, son ácidos, entonces eso deja muchas trazas en el material. Lo que es el nitrato de sodio deja iones sodio y también deja este tipo de iones, nitrato. Lo que es el ácido sulfúrico deja iones sulfatos y también hay algunos grupos asulfurados que aún no he logrado identificar, tendría que hacer XPS o cromatografía.
lo que es el permanganato, que eran iones potasio, y cuando se incorpora lo que es el peróxido de hidrógeno también hay una oxidación que contribuye al material. Entonces por eso se purifica, para remover todos esos precursores e intentar garantizar que únicamente quede el óxido de grafeno con unas trazas muy bajas de algún otro elemento. Cuando tienes ese óxido de grafeno, ¿sabes la relación de carbono-oxígeno que tienes? Generalmente es 4:1, 2:1, ¿sí lo sabes? Cuando es óxido de grafeno es 4:1, como les comenta. Cuando es óxido de grafeno reducido casi es 50-50. Es 47 punto y algo con 52 punto y algo. Pero en el proceso de reducción la idea no es quitarle el oxígeno. Sí, pero es que... Entonces, ¿cómo sacas 50-50? Debería ser menor de 4:1. De 4:1. Es que eso también es algún proceso que aún no es... La muestra, cuando se caracteriza, digamos, por EIDS y se saca el microanálisis, muestra esa evolución. Primero tiene un exceso de carbón, después se va, y cuando se reduce otra vez se incrementa, pero no sabemos si este material lo tengamos que mantener en una atmósfera inerte, porque obviamente al estar en contacto con el aire se puede oxidar mutuamente. Sí, sabes que sería bastante interesante ver, por ejemplo, el análisis de XPS. Aunque tengas ese carbono ficticio, el carbono-carbono, vas a ver las trazas o los picos de carbono con oxígeno, y se va a tener que reducir cuando tengas el reducido, de grafeno reducido. Sí, porque en vas a ver XPS que disminuye, la intensidad disminuye, y entonces eso te podría dar una idea, ¿no? Y puedes cuantificar, entonces sería interesante ver eso. Sí, es que ese análisis es muy caro, entonces habría que... XPS. Sí. Si quieres, vemos y a ver si se puede hacer. Claro que sí, sería muy interesante ver esto. Y nos hablabas en la última parte que tenía mejor adherencia el óxido de grafeno reducido, ¿no? En comparación con el óxido de grafeno o pues, los puntos cuánticos. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Crees que sea porque hay menos oxígeno que está sucediendo esto? La posible explicación que yo podría dar es que cuando está el vidrio como tal, que tiene, pues en fase amorfa, aún tiene algunos enlaces disponibles en la superficie del portaobjetos, y cuando se pone el óxido de grafeno, como se evapora el solvente como tal, esos enlaces van a buscar reducir su energía. Entonces probablemente eso es lo que se esté como que ya sea absorbiendo de manera electrostática con una mejor definición que los otros, porque los otros como tal son semiconductores y esos ya tienen todos sus enlaces completos, y el reducido, ¿no? Lo que se busca es que queden enlaces libres para que se reestructure. Eso probablemente es algo. Bueno, y esto es una pregunta general. El grafeno tiene excelentes propiedades eléctricas, mecánicas, y entonces uno se pregunta por qué no se usa en la tecnología, en toda la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene? El principal es que es muy caro producir, bastante caro. Si era, no sé, en comparación, no sé, algún celular de actual, no sé, un Samsung, un iPhone, y el display fuera de grafeno, ese teléfono costaría aproximadamente más de 250,000 pesos. Y ya lo estoy viendo así muy generoso, porque una oblea de cobre que tiene depositado grafeno de 1 centímetro cuadrado cuesta 10,000 pesos. Entonces todavía migrar eso a la electrónica pues, se costaría muchísimo, pero supongamos que hicieran en volumen, tal vez el costo se reduciría a 250,000. Entonces ese es el principal factor. Lo segundo es que este material es muy complejo de obtener, porque requiere muchos pasos, purificación, tratamiento térmico. Hay que saber en qué punto el material ya cuenta con las propiedades óptimas, y eso pues, requiere un análisis bastante extenso. Eso puede ser que es muy costoso y que es muy difícil de obtener. Muchas gracias.